Esta es nuestra historia de reconciliación. Es larga, pero espero que ayude a alguien a entender que no están solos. He estado leyendo este sub desde hace más de un año. Curiosamente, fue mi esposa quien me lo sugirió. Verás, siempre le preocupó que nunca hablara en profundidad sobre cómo su aventura me hirió y me cambió, a nadie más que a ella. Creo que tiene miedo de que pueda albergar algún odio reprimido hacia ella. No es así. Es como tocar una estufa caliente, lo haces una vez y nunca lo haces de nuevo a propósito. Soy así con mis emociones. No estoy vacío de emociones, solo elijo mantener algunas de ellas seguras dentro de mí. De cualquier manera, hace poco creé un nombre de usuario y comencé a publicar porque una historia en particular, por alguna razón, me golpeó más fuerte que algunas otras que leí. Hablé con mi esposa y le mostré algo que escribí para este usuario y le pregunté si estaba bien si publicaba nuestra historia. Estaba de acuerdo con ello e incluso me animó a incluir más detalles de los que tenía pensado. Su razonamiento era que todos necesitaban la imagen completa para entender por qué ella trabajó tan duro por la reconciliación conmigo, porque funcionó para nosotros y para que pudieran entender por qué yo luché por ello y cómo veo nuestro amor y nuestro matrimonio de manera tan diferente ahora. Después del primer borrador de esto, lo leí y tuve una sensación muy incómoda sobre cómo aparece mi esposa en esta historia y, subsecuentemente, en nuestro matrimonio. Si bien ella no tuvo ningún problema con la historia tal como estaba escrita, decidí añadir esto al principio. Mi esposa se ha convertido en una esposa, madre y mujer increíble. Tiene un título profesional en su carrera y es muy respetada y admirada en su campo. Ella sufrió mucho, admitidamente debido a su propia acción y en igual medida por mi parte, durante la reconciliación. Ella realmente ha sido forjada en el fuego y salió como acero. Su traición fue devastadora, pero creo que, en mi caso, fueron las circunstancias que rodeaban la aventura las que finalmente me permitieron perdonarla, no excusarla, perdonarla. Perdí una parte de la bondad en mí al atravesar este dolor. En contraste, ella salió como una mejor persona. A veces resiento eso, pero luego veo lo positivo que ha traído a mi vida durante los 23 años desde que esto sucedió y está bien. Estoy escribiendo esto en orden cronológico. Obviamente no era consciente de algunos de los eventos hasta más tarde. Los detalles provienen de escritos que mi esposa hizo por razones terapéuticas, algo que también incorporó en nuestro proceso de reconciliación. Aún tenemos los cuadernos, planeamos quemarlos en nuestro 50º aniversario de bodas. Antecedentes: nos casamos cuando ambos teníamos 20 años, después de aproximadamente un año, decidí regresar a la escuela a tiempo parcial para terminar mi título. Eventualmente tuvimos un hijo y sentí la presión de terminar mi título. Mi hijo acababa de cumplir 2 años cuando comencé mi último año de universidad, solo necesitaba 2 semestres. En septiembre de 1993, mi horario era el siguiente: trabajo a tiempo parcial de las 3 a.m. a las 7 a.m. Como reponedor de tienda, trabajo a tiempo completo en el departamento de policía como administrativo de las 8 a.m. a las 5 p.m. Escuela los martes por la noche de las 5:30 p.m. a las 10 p.m. y escuela los sábados de las 8 a.m. a las 2 p.m. Mi esposa era asistente de enfermería en un hospital local trabajando desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m. Mi madre cuidaba de nuestro hijo. La escuela, nuestros trabajos y la casa de mis padres estaban todos cerca, no más de 10 minutos en coche de uno a otro. Teníamos la mejor configuración posible para lo que estaba tratando de lograr. Descubrimiento de la infidelidad: el fin de semana antes del día del descubrimiento, habíamos peleado constantemente. Era la primavera de 1994 y la semana de exámenes finales para mí. Si terminaba mis trabajos y aprobaba mis finales para el domingo siguiente, estaríamos celebrando la obtención de mi licenciatura en ciencias, terminando finalmente este horario de 8 meses. Yo estaba trabajando, pero ella estaba molesta porque no me tomaba tiempo de estudiar para llevarla a ella y a nuestro hijo a algún lugar. Ella había estado quejándose de mi trabajo y escuela durante algún tiempo y se había vuelto tan malo que habíamos dejado de tener relaciones sexuales 2 meses antes. En esa noche de lunes en particular, estaba verificando un trabajo de investigación que había completado el sábado y que debía entregarse el martes por la noche.
y ella constantemente iniciaba una discusión. Finalmente le dije que se callara y dejara de actuar como una niña. Ella me miró y anunció audazmente: te odio y estoy enamorada de otra persona. Así, sin más, estaba atónito. Discutimos durante aproximadamente una hora hasta que ella confesó lo que había sucedido más temprano en el día durante el almuerzo en el trabajo. Parece que, durante los últimos 2 meses, ella había comenzado una aventura emocional con un conserje del hospital. Básicamente, comenzó con él elogiándola y apareciendo siempre cada vez que ella giraba. Esto pasó a comer juntos en la cafetería y luego a sesiones regulares de quejas sobre mí con él. Las sesiones se trasladaron al coche unas 2 semanas antes. Ella luego admitió haberlo besado 2 veces durante ese tiempo, pero ese día se había convertido en una sesión completa de besuqueo que culminó en ella haciéndole un trabajo manual mientras él la tocaba y proclamaban su amor uno por el otro. Al escuchar esto, básicamente me desconecté del mundo consciente. Me disocié de toda realidad. Creo que luego entraré en más detalles respecto a mi proceso mental esa noche. Mientras tanto, esto es lo que escribió mi esposa sobre ese momento. Fue extraño cuando le conté lo que habíamos hecho. Estaba totalmente preparada para algún tipo de arrebato. Él simplemente me miró con el dolor más horrible que te puedas imaginar. Luego se convirtió en algo que no puedo describir. Era vacío. Se dio la vuelta, caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta suavemente. Recuerdo haberme enojado entonces. El bastardo ni siquiera pelearía por mí. Sabía en ese momento que había tomado la decisión correcta y todo iba a salir bien. Lo hice. Me estaba liberando del hombre que me ignoró todos estos meses. Regresé a la sala de estar con una maleta. Pasé junto a ella y salí por la puerta principal. Recuerdo que me preguntaba repetidamente: ¿a dónde crees que vas? Y corriendo a casa con mamá. Coloqué la maleta en el camino de entrada. Volví adentro, tomé su bolso y se lo ofrecí diciéndole que se fuera. Esto la sorprendió. Se negó. La subí suavemente sobre mi hombro, la llevé fuera y la dejé sentada en el capó del coche. Su sorpresa me permitió tiempo para entrar a la casa y cerrar con llave. Ella intentó entrar, pero sostuve el cerrojo y eventualmente se fue a quedarse con sus padres. Les dijo que nos estábamos separando, pero no por qué. Fue una noche larga. Avisé en los 2 trabajos que tenía una emergencia familiar y no iría al día siguiente. En algún momento me quedé dormido. Martes, el día después del descubrimiento, me desperté a las 7 y rápidamente comencé a ocupar mi tiempo planeando cómo minimizar el contacto con mi futura ex esposa. Llamé a mi madre para pedirle que cuidara a mi hijo. Estaba preocupada porque normalmente él ya estaría allí. Después de eso, hice una lista de cosas por hacer ese día y comencé a trabajar en ella. Primero dejé a mi hijo y expliqué a mi madre que necesitaría sentarme a hablar con ella a fondo más tarde ese día. Luego fui a la oficina de un amigo abogado de la familia. Había ido a la escuela con mi padre y lo conocía toda mi vida. Le expliqué que quería divorciarme lo antes posible. Escuchó mi historia y sugirió que pensara en las cosas por un tiempo, pero fui firme. Dijo que podría tener los papeles de divorcio preparados para el final del día. Le dije que los recogería ese mismo día y los presentaría en la oficina del secretario yo mismo. Trataba con este tipo de cosas en mi trabajo en el departamento de policía. Luego fui a conseguir nuevas cerraduras para la casa y pasé por el banco. Vacié y cerré nuestras cuentas de ahorro y corriente. Puse la mitad del dinero en un sobre y pasé por el lugar de trabajo de mi cuñada, entregándole la mitad del dinero de mi esposa. Le dije que le dijera a mi esposa que no me contactara en absoluto y que esa era su mitad del dinero del banco. También le informé que había cancelado nuestra única tarjeta de crédito. De vuelta en casa de mi madre, le conté todo y ella y mi hermana menor idearon un plan para que mi hermana menor se quedara en mi casa y cuidara de mi hijo mientras trabajaba y asistía a la escuela durante el resto de la semana. Volví a casa, cambié las cerraduras y pasé el resto de la tarde limpiando y jugando con mi hijo. Luego fui a la escuela. Mi esposa también decidió no ir a trabajar ese día. Contactó al conserje y le contó lo sucedido. Él fue simpático y la invitó a su casa esa noche para escapar del estrés. Más sobre esta casa más tarde. En resumen, ella fue y lo vio.
Aquí está lo que escribió sobre esa noche. Se quedó dormido después. Recuerdo estar muy emocionada al principio, pero durante y después comenzó a sentirse mal. Ya que estaba dormido, mi mente comenzó a divagar. Pensé en George y cómo él me había obligado a hacer esto, empujándome a buscar a alguien más. Me levanté y me fui. Durante el camino a casa comencé a recordar la primera vez que George y yo tuvimos relaciones sexuales. Éramos los primeros el uno para el otro. Me quebré y pensé en lo asqueada que estaba conmigo misma. Luego me enojé con George todo de nuevo. En realidad, era un ciclo enfermizo. No quería enfrentar la responsabilidad de cuán verdaderamente horrible era lo que había hecho. Me convencí a mí misma de que era su culpa. Miércoles, 2 días después del descubrimiento, el día comenzó normalmente. Fui a trabajar, volví a casa, me duché y desayuné con mi hijo y mi hermana. Mi esposa llamó y quería hacer arreglos para ver a nuestro hijo. Fue arrogante y rencorosa por teléfono. Le dije que me encontraría con ella el domingo a la 1 p.m. y podría pasar un rato con él en un parque local. Ella no aceptó eso, lo quería para el fin de semana. Dije que no. Sabía que quedarse en la casa resolvía el problema de la guardería por ahora, ya que ambos sus padres trabajaban, así que no insistió más y colgó el teléfono con furia. Fui a mi trabajo en el departamento de policía. En cuanto tuve la oportunidad, fui a la oficina del secretario y presenté el divorcio. Más tarde en el día, me notificaron que los papeles estaban listos para ir a la oficina del sheriff para ser entregados. Llamé a un diputado que conocía y le conté la historia, pidiéndole que los entregara en su trabajo. Dijo que lo haría al día siguiente. Mi futura ex esposa también volvió a trabajar. Su conserje pasó por su estación y charló con ella durante el día. No pudieron almorzar juntos ese día ni encontrarse esa noche. Él afirmó que tenía algo con uno de sus hijos. Le había dicho a mi esposa al principio de la aventura que estaba divorciado y tenía 3 hijos. Ella fue a ver a sus padres después del trabajo. Más tarde esa noche llamó 3 veces y cada vez colgué de nuevo cuando supe que era ella. El identificador de llamadas no era común en mi área en ese entonces. Jueves, 3 días después del descubrimiento, después de otra larga noche de duelo, mi día comenzó como el anterior. Fui a trabajar. Después de llegar a mi segundo trabajo, recibí una llamada del diputado que iba a entregar los papeles. Me dijo que llegaría alrededor del mediodía. Le expliqué que estaría bien, ya que su hora de almuerzo era de las 11 a.m. a mediodía. Me senté en mi escritorio e intenté trabajar. Estaba ansioso y me levanté al baño al menos 3 veces hasta que finalmente vomité. Me calmé y me recordé a mí mismo que era lo correcto. Afortunadamente, no había escuchado de mi esposa hasta ahora. Las 11 a.m. Mi esposa se encuentra con el conserje para almorzar. Se retiran a su auto en el estacionamiento y, con clase, se limpian y vuelven a entrar para tomar algo en la cafetería para almorzar. Mediodía. Mi esposa regresa a la estación de enfermería en su pasillo junto con el conserje y comienza a hablar con la enfermera a cargo del pasillo. 5 minutos después, entra el diputado. Pregunta por la enfermera dónde puede encontrar a Kay. Mi esposa Kay habla. Soy yo. El diputado se gira hacia ella y, en voz alta, dice: Señora, Kay está siendo demandada por divorcio debido a infidelidad. Mi esposa cae al suelo. Aquí hay sus palabras describiendo lo que pasó. Cuando escuché eso, sentí esta inmensa ola de vergüenza y culpa. Me golpeó que había destruido mi matrimonio, que George realmente iba a divorciarse de mí. Alguna estúpida parte de mí realmente creía que no lo haría. Pensé que esto era solo otra discusión que estaba tratando de ganar. Realmente enfermo pensando. Recuerdo que el diputado me levantó físicamente y me puso en la silla. Había gritos yo, la Ereden, tratando de calmarme. El conserje intentó tomarme de la mano y lo golpeé. Giró la cabeza y el golpe aterrizó en su cuello. Lo arañé cuando se alejó. Recuerdo que le gritaba que había arruinado mi vida. Consiguieron calmarla. El conserje se fue inmediatamente. Ella pudo volver a su turno, pero la Ereden tuvo que cubrirla bastante. Las 2:45 p.m. Mi esposa estaba cerca de terminar su turno cuando la llamaron a la oficina del administrador del hospital. Estaba asustada, adivinaba que alguien había informado sobre su arrebato. Cuando llegó, la señora cerró la puerta y inmediatamente le dijo que estaba despedida, que no volviera a la propiedad y que recibiría su último cheque por correo.
reo. Parece que la cita en el estacionamiento había sido presenciada por alguien quien lo informó en algún momento. La enfermera fue llamada y relató la historia sobre los papeles de divorcio. El conserje fue llamado y cuestionado, despedido y escoltado fuera de la propiedad una hora antes de que mi esposa fuera despedida. Todo el mundo en el hospital lo sabía. Ella dice que simplemente fue al coche y condujo hasta casa de sus padres. En este punto aún no sabían lo que estaba pasando, solo que ella y yo estábamos separados y parecía serio. Las 5:30 p.m. Estaba cenando con mi hijo en casa. Mi hermana estaba afuera con amigos y solo estábamos pasando tiempo juntos. El diputado había relatado los eventos de más temprano y había obtenido bastante satisfacción al conocer la reacción. El hecho de que el conserje estuviera allí simplemente fue suerte. Me sorprendió que no la hubieran arrestado por atacarlo, pero bueno, no se puede tener todo. Luego hubo un golpe en la puerta. Frente a mí había una señora de unos 5 pies de altura y enormemente embarazada, apenas capaz de estar de pie. Preguntó por Kay. Le expliqué que ya no vivía allí y no regresaría. Preguntó si era su esposo. Respondí pronto ex esposo, le dije que había entregado los papeles ese día. Dijo que era de la esposa del conserje y estaba embarazada de su cuarto hijo. La dejé entrar para que se sentara. Explicó lo que había ocurrido más temprano sobre su esposo y mi esposa siendo despedidos y las circunstancias que los rodeaban. Me sentí con ganas de vomitar. ¿Quién diablos era este psicópata con el que me había casado? También explicó sobre la casa donde mi esposa lo había conocido. En ese punto, habría asesinado a ese hombre en sangre fría allí mismo si pudiera encontrarlo. No por mi esposa, sino por la humanidad en general. Este tipo era un pedazo de... Más sobre la casa más tarde. Ella me preguntó dónde estaba mi esposa y le expliqué que se encontraba con sus padres. Le di instrucciones después de asegurarse de que solo quería hablar con ella y hacerle saber la verdad. Mi hijo seguía en su silla en la mesa y podía verlo desde donde estábamos en la sala. Comentó sobre lo maravilloso padre que era al cuidar solo de mi hijo. Luego se levantó y se fue. Las 6:30 p.m. Mi suegro abrió la puerta y le pidió hablar con mi esposa. Pensando que era una amiga de Kay, fue a buscar a Kay, quien salió al porche para hablar con ella. Le dijo quién era y que solo quería que supiera la verdad sobre lo que había sucedido con el conserje. Y el conserje todavía estaban casados y viviendo juntos. Ella estaba embarazada de 8 meses de su cuarto hijo. Kay estaba molesta, llorando en ese momento, pidiendo disculpas repetidamente, pero las cosas empeoraron. Verás, el conserje y otro tipo del hospital, junto con uno de sus amigos, estaban jugando un juego cuyo objetivo era ver cuántas mujeres casadas podían involucrar en un lapso de 90 días. Hasta mi esposa, el tercer tipo, iba ganando con 3. Mi esposa era la tercera del conserje. Y en la noche que tuvo lo de uno de sus hijos, se acostó con una cuarta mujer. Dijo que la señora había estado casada 25 años y estaba informando a su esposo a continuación. Luego era su vecina. La casa era un lugar que alquilaban para llevar a las damas. Se enteró de esto unas 2 horas después de que lo despidieron. Él llegó a casa drogado y llorando, confesando todo en un intento de arreglar las cosas. Se fue con los niños y le dijo sospechaba que mi suegro tenía lágrimas en los ojos. Me contó lo que había pasado y dijo que Kay había estado en su habitación todo el día y la noche. Le conté sobre la cita que Kay tenía para verme el domingo a la 1 en el parque. Él dijo ok, colgó. Trabajé el viernes y fui a la escuela el sábado. Al final del día, descubrí que había aprobado y que recibiría mi título. Agridulce, pero lo logré. Mis padres celebraron esa noche con familia extendida. Vinieron y cocinaron. Tengo una gran familia. Nadie mencionó a Kay. Al día siguiente, no escuché nada de Kay a la 1. Lo tomé como una bendición, algo que podría usar en una audiencia de custodia si fuera necesario. A las 3:30, su padre llamó. Dijo que Kay todavía no respondía coherentemente y solo andaba en bata con su cuaderno en las manos y no lo soltaba. No se había bañado en días y solo comía esporádicamente. Estaba preocupado y cansado, temía
a dormir por si ella se lastimaba. Me pidió que fuera a verla, pero me negué. No podía sentir nada por ella. Le dije que buscara ayuda para ella y que la dejaría ver a nuestro hijo cuando pudiera recuperarse. Realmente no sentía nada por ella. Esa primera noche había pasado por mi propio juicio y había salido más fuerte. Más sobre eso más adelante. No iba a preocuparme nunca más por esta persona. No escuché de ella ni de su familia durante 2 semanas. Reconciliación. Pasaron 2 semanas desde la última vez que hablé con mi suegro. Durante ese tiempo dejé mi trabajo a tiempo parcial y estaba buscando activamente un nuevo trabajo. Tenía planes de obtener mi MBA, pero quería tomar 1 o 2 años para establecerme en un nuevo trabajo. Mi hijo preguntaba por su madre. Solo podía consolarlo en ese momento. Cuanto más tiempo pasaba sin que ella intentara contactarlo, mejor eran mis posibilidades de obtener un buen acuerdo de custodia. Estaba en el departamento de policía cuando ella llamó y pidió fijar una hora para ver a nuestro hijo. Le pregunté si se había recuperado lo suficiente como para no asustarlo y respondió que sí. Le dije que nos encontraríamos a las 9 a.m. en el parque el sábado y que trajera a su padre. No quería verla sola. Mi madre fue conmigo. Cuando la vi, supe que había tomado la decisión correcta de limitar su contacto a solo 2 horas. Estaba hecha un desastre. Había perdido mucho peso, no llevaba maquillaje, olía a jabón Abbey, sin perfume ni desodorante, ni ninguno de esos olores femeninos que siempre asociaba con ella. Más tarde me enteré de que su madre la había bañado y vestido. Kate todavía no podía funcionar completamente. Las reuniones en el parque duraron unas 3 semanas y las extendí a 4 horas también el domingo. Cada semana mejoraba su aspecto, pero aún estaba preocupado por su salud mental y no dejé que nuestro hijo pasara la noche con ella ni que la viera sola. Eventualmente, mi suegra se cansó de eso y contrató a un abogado para demandar por la custodia. Kay aún no había firmado los papeles del divorcio. Estaba bien con eso, en 6 meses podría solicitar el divorcio de todos modos. Pero la demanda de custodia me enfureció porque ella estaba pidiendo la custodia total. Ya le había dicho a su padre que eventualmente estaba dispuesto a llegar a una custodia compartida 50-50. Pero su madre lo arruinó todo. Respondí solicitando la custodia total por motivos de defecto mental. Realmente estaba listo para luchar. Estaba enfadado y necesitaba una salida. Eso fue. El día de la audiencia de custodia, mi abogado dijo que el abogado de ella se le había acercado con una solicitud. Que quería hablar conmigo en privado. Dije que no. Él dijo que podría ser una oferta. Acepté, pero quería que fuera en el pasillo, fuera de la sala del tribunal, a la vista de ambos abogados, pero donde no pudieran escuchar. Acordaron. Comenzó con una charla trivial, preguntándome cómo estaba nuestro hijo. Dije que genial y mejorando cada día. Preguntó sobre mi escuela. Le dije que había pasado y la graduación era la próxima semana. Estaba feliz por eso. Bajó la cabeza y preguntó si podía venir a ver la ceremonia. Dije que mi graduación era para mi familia y amigos y ella no era ni uno ni otro. Así que no, realmente la herí con eso. Habíamos trabajado duro juntos, la mayor parte de nuestro tiempo juntos para lograr eso, y que yo dijera que no, mostró que no podía compartirlo conmigo. Dijo por favor y le dije de nuevo que no. Dije que era especial para mí y que no le importó lo suficiente cuando dejaste que alguien te usara como basura. Realmente me estaba volviendo un gran idiota y quería herirla. Se le llenaron los ojos de lágrimas, se dio la vuelta y regresó con su abogado. La audiencia comenzó. Me levanté y testifiqué. Nada inusual. Mi suegra se levantó y puso toda la culpa en mí. Dijo que estaba viendo a alguien y que eso volvió loca a mi esposa. Sin pruebas de eso, pero ella nunca se preocupó por la verdad. También afirmó que había agredido a mi esposa agarrándola y lanzándola sobre el capó del coche la noche que se fue. Luego fue el turno de mi esposa. Kay comenzó a responder preguntas de su abogado, pero se detuvo después de la tercera. Preguntó al juez si podía decir algo. Él le dijo que podría querer consultar a su abogado primero, pero ella se negó. Él dijo, adelante. Aquí están las palabras de mi esposa de su cuaderno. Recuerdo lo triste que estaba,
Después de que comenzó la audiencia, escuché a George dar su versión de la historia y cómo había cuidado de Hyde, nuestro hijo, todas estas semanas. Necesitaba hacer esto bien. Me senté ahí escuchando a mamá y sabía que estaba mintiendo para protegerme, pero era solo otra mentira sobre otra mentira. Ya había tenido suficiente. Tenía que arreglar esto. Kay entonces declaró que quería disculparse con mis padres que estaban en la sala. También se disculpó con sus propios padres. Me miró y dijo que sabía que, en ese momento, la odiaba más que a cualquier persona en el mundo. Dijo que todo lo que había pasado era su culpa y en este momento solo quería salvar cualquier cosa que pudiera tener de lo que habíamos tenido juntos. Incluso si solo era para que pudiera mirarla sin disgusto. Luego le dijo al juez que quería retirar su reclamo y que se adheriría a cualquier arreglo de custodia que yo considerara adecuado darle. Consulté con mi abogado y ofrecimos visitas supervisadas de 1 hora durante 6 semanas, con él quedándose con ella cada otro fin de semana. Después de eso, si no había problemas, terminamos. Mirando hacia atrás, creo que fue cuando vi un pequeño rayo de posibilidad. Seríamos más amables el uno con el otro, no reconciliarnos, pero al menos ser cordiales. El horario funcionó bien. Después de la 3ª semana, pasábamos ese tiempo de visita solo con ella, yo y nuestro hijo. Usualmente se extendía a 3 o 4 horas. No fui amigable, pero realmente disfruté ver a nuestro hijo jugar con su mamá. Les ayudó a ambos. El único incidente negativo ocurrió durante la 5ª visita. Se acercó por detrás y me abrazó el brazo derecho mientras veía a nuestro hijo jugar. Me asusté. Le grité que nunca más me tocara. Abrazó a nuestro hijo y se fue rápidamente. La semana siguiente actuamos como si nada hubiera pasado y ella mantuvo la distancia. Pasó otro mes y hablábamos más sobre los asuntos del día a día. Tenía un nuevo trabajo que pagaba más y ella había comenzado la escuela de enfermería. Comenzó a decirme que el conserje la llamaba y no la dejaba en paz. Afirmó que quería ser honesta conmigo en caso de que escuchara algo. Le había dicho que la dejara en paz, pero aún aparecía en casa de sus padres una noche. Phil amenazó con matarlo si no la dejaba en paz. Le dije que ya no me importaba con quién se acostaba. Dijo que no estaba durmiendo con nadie y no lo haría hasta saber que no podríamos volver a unir nuestra familia. Le dije que nunca iba a suceder. 6 meses después de nuestra separación, le mencioné que necesitaba firmar los papeles del divorcio. Dijo que no. Le recordé que no necesitaba que los firmara, pero sería más fácil si lo hacía. Ella preguntó si podía venir a casa esa noche para hablar y si aún quería el divorcio, los firmaría esa noche. Acepté. Ella apareció con estos cuadernos, los pequeños cuadernos de composición negra que parecen un libro encuadernado. Me dijo que comenzó a escribir el día después de recibir los papeles del divorcio. No sabe por qué, pero parecía ayudar. Dijo que escribió todo lo que podía recordar sobre lo que había pasado, en tanto detalle como pudo. Quería que lo leyera, pero advirtió que dolería mucho. Escribió sobre lo que dijo y hizo con el conserje. Realmente no quería leerlo. Dijo que sabía que estaba tomando un riesgo, pero tenía que hacer algo para hacerme entender por qué estaba tratando de salvar nuestro matrimonio. Así que lo leí. Tenía razón, fue difícil. La parte sexual no estaba realmente detallada, se describía en términos generales, pero lo que dijo sobre mí y nuestro matrimonio a él, maldita sea, eso me dolió profundamente. El libro que leí esa noche también relataba su colapso mental. La escritura era desorganizada al principio, pero cada día mejoraba más. Eventualmente comenzó a desglosar lo que hizo y dijo fue su terapia. Un pasaje divertido fue cuando describió esta conclusión loca a la que llegó y estaba convencida de que arreglaría todo. Verás, recordó que nunca había tenido un orgasmo con el tipo, nunca. Si no había llegado al clímax, entonces significaba que no lo había disfrutado, por lo tanto, no había hecho nada mal y yo tendría que aceptarla de vuelta. Lo creyó hasta que se lo explicó a su padre para su incomodidad y él le dijo que no funcionaba así. Leer el libro no cambió mi opinión, pero me asustó. Todavía estaba preocupado por su estado mental hasta que leí que y cómo escribía durante esas 2 semanas. No me había dado cuenta de lo frágil que se había vuelto su mente. Acepté darle más tiempo.
Esto le dio el valor para comenzar a presionarme para que escribiera sobre lo sucedido. Entonces, nos reuníamos 2 noches a la semana. Nuestra primera tarea fue escribir donde veíamos el estado de nuestro matrimonio antes del día D. En la reunión intercambiábamos cartas y hacíamos notas. Luego poníamos nuestras preguntas por escrito y se las hacíamos a la otra persona. Hablábamos hasta que cada pregunta se respondiera por completo y pasábamos a la siguiente. Si no terminábamos, extendíamos esas preguntas a la próxima reunión. Las reglas eran simples: responder honestamente, no gritar y no declinar responder ninguna pregunta. Comenzamos con un análisis de nuestro matrimonio antes del día D y pasamos por cada día subsiguiente hasta el domingo que hablé con su padre después de que recibió los papeles del divorcio. Después reevaluaríamos y seguiríamos desde allí. Debo decir que fui un completo imbécil en esto. Respondí a las preguntas honestamente excepto una, más sobre eso después, pero lo usé para humillarla. Le hacía repetir una y otra vez las cosas malas que Omicron Y dijo de mí a él. Le pedía detalles excruciantes sobre el contacto sexual. A veces renegaba, pero siempre cumplía. Aunque era bastante simple comparado con lo que solíamos hacer juntos, dolía. Honestamente, pensé que podía manejarlo porque realmente no estaba interesado en reconciliarnos, pero fue realmente doloroso escucharlo. Es difícil creer lo cruel que me había vuelto, pero de nuevo, en mi mente, estaba justificado en ese momento. Después de un mes de esto, tuve que admitir que me ayudaba un poco. Ella propuso mudarse de vuelta y probar el siguiente paso. Dije que no. Ella realmente rogó y ofreció un buen argumento, pero dije que no. Le dije que, incluso si quisiera reconciliarnos, no habría forma de ser íntimo con ella de nuevo. Estaba bien con eso y dijo que yo podría tener relaciones fuera del matrimonio mientras ella se mantenía fiel. Eso no es lo mío, así que no. Después de otro mes, cedí pero impuse algunas reglas. Las reglas no eran negociables y estaban escritas en piedra. 1. Tenía que dormir en la habitación de invitados. 2. Absolutamente ningún contacto físico en absoluto. 3. Ella mantenía su dinero en su cuenta corriente, pero yo manejaba su banco y le daba cheques para pagar sus facturas, incluyendo el alquiler de la habitación y los gastos, y dinero para gastar. Esto se debía a que le había dado al conserje $300 de nuestra cuenta de ahorros una semana antes del día D. Además pensé que diría que no y no se mudaría. 4. Su madre no debía entrar en mi casa hasta que decidamos reconciliarnos. Todavía estaba enfadado con ella, todavía lo estoy un poco. 5. Todos los acuerdos previos de custodia se aplicarían automáticamente si no nos reconciliábamos. 6. Si encontraba a alguien más, tenía una semana para mudarse. Aceptó y se mudó. Fue más difícil de lo que pensé. Ya no tenía ese periodo de enfriamiento entre las veces que la veía. Estaba allí todo el tiempo. Empecé pequeñas peleas todo el tiempo, le decía cosas odiosas. Quería que se fuera casi inmediatamente después de que se mudó. Tuve que hacer algo, así que implementamos la noche de pelea los jueves. Esto surgió de las reuniones donde escribíamos. Cada jueves por la noche, después de que el niño estaba dormido, nos sentábamos en la sala y discutíamos las cosas que eran problemáticas o cualquier discusión que todavía estuviera en curso. Esas tenían que resolverse el jueves por la noche antes de acostarnos y no podían llevarse más allá. De hecho, todavía tenemos una versión de esto hoy. Evolucionó a simplemente preguntar durante la cena si había algo de lo que debíamos hablar esa noche. Los niños nunca supieron de dónde vino ni realmente qué era. Todavía estaba siendo difícil. Le arrojaba su infidelidad en la cara cada vez que podía. Ella lo soportaba con calma y nunca se involucraba cuando llegaba a ese punto. Diría que fui emocionalmente abusivo con ella, pero ella era fuerte. Sabía que estábamos destinados a ser, y desde que ella destruía nuestras vidas, tenía que reconstruirla por su cuenta hasta que yo viera lo que ella veía y me uniera a ella. Estaba comprometida a darme el tiempo que necesitara. Hablar sobre algo durante la cena, si teníamos algo de que hablar esa noche. Los niños nunca supieron de dónde venía o realmente qué era. Seguía siendo difícil. Le arrojaba su afaire a la cara cada vez que podía.
Ella lo soportaba con calma y nunca se involucraba cuando llegaba a ese punto. Diría que fui emocionalmente abusivo con ella, pero ella era fuerte. Sabía que estábamos destinados a estar juntos y desde que ella destruyó nuestras vidas, tenía que reconstruirla por sí misma hasta que yo viera lo que ella veía y me uniera a ella. Estaba comprometida a darme el tiempo que necesitaba. 6 meses después de que se mudara de nuevo, tuve mi propio avance. Después de un día particularmente difícil, de un desencadenante tras otro, me encerré en el dormitorio. Simplemente no podía hacerlo más. Mi esposa vino a la puerta, tocó y dijo suavemente: «Necesitas hablar, estaré aquí cuando pienses que puedes». La escuché deslizarse por la puerta, sentarse en el suelo y recostar la espalda contra la puerta. Estuvo ahí durante 1 hora. Era casi medianoche cuando abrí la puerta. Ella me preguntó si podía entrar y le dije que no, y que fuéramos a su habitación. Fuimos a su habitación, ella se sentó en la cama y yo en una silla, y finalmente le conté lo que había pasado después de que la echara la noche en que me enteré de la infidelidad. Retrocediendo a la noche del descubrimiento, después de que se fuera conduciendo, pasé mucho tiempo en la habitación de mi hijo solo viéndolo dormir. Fui a mi escritorio, saqué el talonario de cheques y mi libro de cuentas, y los puse junto con una copia de la póliza de seguro de vida en la mesa de la cocina a la vista. Me duché. Luego fui al dormitorio, bajé mi escopeta del estante en el armario y la puse en la cama. Me vestí con unos jeans y una camisa abotonada. Me metí la camisa, peiné mi cabello, me senté en la cama y metí el cañón en mi boca. Probé el aceite del cañón. Recuerdo estar obsesionado con ese sabor, sabía exactamente cómo olía. No tengo idea de cuánto tiempo estuve ahí. Luego me levanté, descargué la escopeta, la guardé. Me desnudé y me fui a la cama. Desafortunadamente, creo que este tipo de cosas entra en la mente de muchos cónyuges traicionados. Le expliqué que era lo único que había ocultado durante nuestra recuperación. Por primera vez, le permití abrazarme y besarme en la frente, algo más que un adiós o hasta luego. Fue el primer toque emocional que le permití tener conmigo. Le dije que la perdonaba esa noche, pero no era cierto. No fue hasta varios meses después que realmente lo sentí, pero decir esas palabras entonces abrió la puerta un poco para mí. Después de eso, el contacto físico aumentó lentamente, tomarnos de la mano, un beso de despedida, un abrazo, etc. Estas se convirtieron en ocurrencias más normales en nuestra relación. El sexo no ocurría, pero íbamos en esa dirección y eventualmente, casi 1 año después de que se mudara, finalmente fuimos íntimos. Creo que fue nuestro tiempo de vínculo histérico. Ella seguía escribiendo en su diario y según ella, tuvimos relaciones sexuales 32 veces en 28 días. Años después, estábamos hablando y ella me dijo que, hasta la noche que tuvimos relaciones sexuales, se despertaba cada mañana pensando que ese sería nuestro último día juntos. Se decía a sí misma, solo un día más. Me conocía lo suficiente como para saber que el sexo significaba que estaba volviendo a vincularme. Hoy tenemos un buen matrimonio, ambos exitosos en nuestras carreras. Tenemos 3 hijos adultos que no saben nada de esto hasta donde sabemos. No tenemos planes de contarles, pero tampoco mentiríamos si preguntaran. Ambos cambiamos mucho. Mi esposa es mucho más fuerte y sabia. Ella ve esto como un mal necesario que causó, pero que superó con éxito. A veces pienso que todavía se castiga por ello. Por mi parte, no ser en discusiones o peleas no ha surgido en más de 20 años. Ella es muy perceptiva y muy seguido reconoce cuando experimento un desencadenante, y sí, todavía ocurren tal vez 1 o 2 veces al año. Son rápidos y cortos, pero duelen. Usualmente, ella tomará mi mano y la sostendrá, a veces me abrazará y me dirá que me ama o simplemente gracias. He perdido algo de lo bueno en mí. Retengo muchos de mis sentimientos y los manejo por mi cuenta mientras trato de apoyar su necesidad emocional. Ella sabe que no seré más su tampón emocional. Es su trabajo hacerme saber cuál es el problema y proponer un plan para solucionarlo, el cual yo ayudaré a implementar. La amo. Tuve que aprender a amarla de nuevo. Es diferente, más realista, pero intenso de todos modos. Como dije antes, siento que tuve que perder una parte de lo bueno en mí para que ella pudiera convertirse en una mejor persona y en este punto de mi vida estoy bien con eso. Espero que esto ayude a alguien. Cada situación es diferente, pero esto funcionó para nosotros y estoy agradecido por ello. No estoy predicando la reconciliación, sino el autocuidado. Maneja lo que tienes bajo control, no lo que no puedes.
Haz lo que te beneficie en tu situación. Sé egoísta hasta cierto punto, luego considera convertirte en una pareja nuevamente en un matrimonio o relación más tarde. Busca la oración de la serenidad. En mi opinión, no hay palabras más ciertas. Y recuerda, el subforo trata sobre infidelidad. Estás leyendo sobre los peores días de nuestras vidas y matrimonio. Hay muchos recuerdos más felices y grandes que hemos creado que superan esta tragedia. Te deseo lo mejor en este viaje. Ganarás del otro lado del dolor si haces el esfuerzo por ti mismo. Actualización. Es difícil creer que ha pasado tanto tiempo desde que publiqué esto. Me retiré de esta cuenta porque recibí mucho trolling privado de personas que están tan en contra de la reconciliación y lo entiendo. Muchos que buscaron ayuda después de que publiqué fueron rápidamente informados. No recomiendo la reconciliación. Es difícil, complicada y dolorosa, pero si puedes hacerlo bajo las condiciones adecuadas, tienes sus propias recompensas. Solo quería que todos supieran que todavía estamos casados. Ahora tenemos nietos y, si lo sabes, sabes que es un tipo completamente diferente de amor. Mi esposa está semi-retirada y trabaja PRN ahora, es decir, cuando es necesario, cuando ella quiere. Sigo trabajando a tiempo completo, pero encontramos mucho tiempo para viajar. No recuerdo la última vez que tuve un desencadenante, tal vez hace unos 3 años. Y solo porque nuestro hijo mayor se enteró de la infidelidad de mi esposa a través de un pariente vengativo que vive una vida muy solitaria. Mi esposa lo manejó con tanta gracia y humildad que creo que me afectó de una manera tal que finalmente he seguido adelante por completo. Ella se disculpó por el dolor que me causó y ambos explicamos que era pasado y que cualquier problema que él tuviera con eso, lo ayudaríamos. Pero le advertimos que, en última instancia, era entre nosotros y caía bajo cosas que eran nuestro asunto. No parece haber tenido ningún efecto en su relación, aunque ella estaba extremadamente avergonzada. Eso es todo. Deseamos a todos ustedes que están pasando por este dolor lo mejor. Actualización de nuestra historia de reconciliación, espero haberlo hecho bien. Noticias tristes para mí y mi familia. Hace 3 semanas, mi esposa infiel falleció. Luchó contra el cáncer de colon durante 6 meses y falleció con todos nosotros a su lado en la casa que construimos hace 4 años para pasar nuestra jubilación. Solo tenía 18 meses de jubilación cuando fue diagnosticada. No tengo la capacidad de explicar la pérdida, está más allá de cualquier cosa que haya experimentado. Incluso ese dolor que todos experimentamos en esta comunidad como cónyuges traicionados. Ella pasó nuestros años restantes después de nuestra reconciliación compensando el dolor que causó y lo logró de una manera espectacular. La extraño, nuestros hijos la extrañan, pero estoy aquí por una razón. Te escribió una carta para mí en sus últimos días. Instruyó a nuestro pastor que me la diera después del funeral cuando sintiera que era el momento adecuado. Leí esta carta hace 3 días y quiero compartir un pasaje de esa carta con todos ustedes que han leído nuestra historia y han obtenido algún tipo de bien de esa publicación. Ilustra nuestra necesidad como traicionados de perdonar y aquellos que traicionan y están realmente arrepentidos que también sufren a largo plazo por su traición. Siento mucho dolor físico en este momento, como sabes, pero mi fe me hace ver lo que está por venir y eso hace que el dolor se desvanezca un poco. El dolor tiene una forma de hacer que uno se vuelva hacia adentro y he estado mirando hacia adentro mucho estas últimas semanas. A veces pienso que merezco el dolor por lo que te hice, por lo que nos hice tantos años atrás. Pero luego me recoges y me colocas en mi silla y me ayudas a comer, me bañas, sostienes mi mano, tocas tu guitarra, mientras me pierdo en mis recuerdos. Me doy cuenta de que este dolor es un regalo. Me está permitiendo experimentar la esencia del amor en su forma más pura, tu verdadero perdón por lo que hice, porque solo el verdadero amor y perdón se reflejan en tus acciones mientras me cuidas. Te amo tanto. Había mucho más, pero quería compartir esto con esta comunidad y agradecerles por estar en nuestras vidas, aunque tangencialmente. Y yo también te amo.